Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Madre, quiero agradecerte que estés en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi madre y mi amiga es el más preciado tesoro. Madre, tú eres la dulzura que nos brinda protección. Es la sonrisa tu esencia que marca la diferencia al entregarnos amor. Tantas horas dedicadas entre besos, entre abrazos, fuiste creando los lazos, porque tú eres ejemplar. Gracias Dios por tan gran bendición. Felicidades a todas las madres en su día. Las amamos que con todo nuestro corazón. Feliz Día de las Madres. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, cuenta de lo que él ha hecho para mí.
Bendiciones hermanos, la lectura se encuentra en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor que podemos seguir estudiando su palabra, dando como siempre las gracias a Él por su ayuda, por su misericordia y por su palabra, que es la que nos habla y nos ayuda a que sigamos adelante en medio de este mundo y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de ella misma. El tema que estamos desarrollando es el tema de la disciplina. Estuvimos viendo la semana pasada que la disciplina es algo sumamente importante, que todos lo hemos puesto en práctica, siendo disciplinados muchas veces al estudio, muchas veces al trabajo, a aprender un instrumento, a vivir la vida de una manera disciplinada. Todos hemos ido aprendiendo sobre la disciplina. Hoy vamos a entrar en el tema de la disciplina correctiva. También estuvimos viendo que se debe de aprender la disciplina. ¿Por qué? Porque son prácticas espirituales, son reglas, son nuevos principios que Dios trae a nuestra vida a través de su palabra y que nosotros debemos de aprender y aplicar de una manera disciplinada. Pero hoy vamos a hablar de la disciplina como un ente correctivo. Pero antes de esto vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seréis bastardos y no hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo por estos medios que nos ayudan a poder, Señor, seguir predicando, seguir enseñando tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que este tema pueda seguir siendo de bendición para cada uno de nosotros. Entiendo, Señor, como lo decíamos la semana pasada, que no es popular hablar de disciplina, que en el mundo existen muchos a favor de la indisciplina, pero que tú, Señor, eres un Dios correcto, que le gusta que seamos hijos disciplinados en cuanto a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella y permítenos seguir creciendo en esto. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero hablarles sobre la disciplina correctiva, pero antes de hablar de esto, quiero decirles que la intención de la disciplina, la razón de la disciplina es para que nosotros volvamos al camino correcto,
para que como hijos de Dios hagamos las cosas bien, para que también a nivel doctrinal, en manera grupal, la disciplina es importante para que la iglesia vuelva a tomar el cauce con respecto a la palabra de Dios. Así que no veamos la disciplina como algo negativo, no veamos la disciplina correctiva como un castigo, sino que veamos a la disciplina correctiva como una oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctamente, para hacer las cosas disciplinadamente. Esto quiero que nos quede claro, porque muchas veces se quiere decir que la disciplina es sinónimo de castigo, lo cual no es para nada el principio bíblico. Podríamos decir entonces que estamos hablando de la aplicación de medidas disciplinarias sobre un individuo o sobre un grupo de individuos como la iglesia, con el propósito de guiarles a una correcta relación con Dios y a una correcta relación con los demás. A partir del capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 3, dice la palabra del Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios al que ama disciplina. La disciplina del Señor, aunque ustedes no lo crean, y sé que los padres me van a entender, la disciplina del Señor también es una muestra de amor. También es una muestra de consideración, porque Él quiere y desea que nosotros hagamos las cosas bien para Él. Es importante que entendamos, hermanos, que el Señor empezó desde el inicio en su palabra, empezó a enseñarnos lo que era la disciplina. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. O sea, la disciplina, mis hermanos, fue algo que desde la creación del hombre Dios había manifestado, Dios había dejado. También después del diluvio continuó con un proceso por medio del gobierno humano. Allá en Génesis capítulo 9, verso 6, Génesis 9, 6, dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, después del diluvio continuó todavía el proceso disciplinario. Aún estando el hombre en esta condición, tuvo que aprender lo que era disciplina. Las responsabilidades de la disciplina y su administración, es importante entender que están en las personas adecuadas. No cualquiera puede disciplinar, no cualquiera debe disciplinar. Para eso existe un patrón muy claro en la palabra de Dios. Por ejemplo, los responsables de administrar la disciplina a los hijos, pues es de los padres. Allá en Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 9 hasta el versículo 10, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos
o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios da la disciplina porque Él quiere que seamos santos. Ahora, los padres son encargados de traer la disciplina a sus hijos. Yo todavía tengo conflictos con algunos movimientos de psicólogos que dicen e indican que todo hay que resolverlo hablando, que todo hay que resolverlo negociando, que todo hay que resolverlo de una manera calmada con los hijos. Y a veces cuando yo escucho este planteamiento que suena muy bonito y debería de ser así, pero yo me pregunto si estos psicólogos tienen hijos. Y si en alguna ocasión su hijo de 2 años, de 6 meses, de año y medio, de 4 años o de 7 años han sido niños berrinchosos y han sido niños con los que no se puede negociar en algún momento. Y han sido niños que en un momento de ira, en un momento de cólera, empiezan a actuar de manera irracional, porque quieren un juguete, porque quieren un helado, porque quieren pasear, porque no quieren dormir. Me pregunto si estos psicólogos se sentarán con ellos y lograrán que sus hijos se sienten calmadamente y hablar y negociar de una manera calmada. Esto yo, siendo padre, me lo pregunto. Pero la Biblia nos habla claramente de el castigo, que es como ese medio para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos. Y yo les decía a los niños que estaban en el culto presencial, les decía y les pedía atención. Y ahorita, si hay algún niño o alguna niña, algún padre que quiera que su hijo o su hija escuche esto, por favor llámele. Por favor dígale, venga, ponga atención, porque la Biblia te va a hablar, hijo. La Biblia te va a hablar, hija. Y vas a tener que escuchar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia le dice a tu papá y lo que la Biblia le dice a tu mamá. Dice la palabra del Señor, hijo e hija, escucha esto. Proverbios capítulo 19, versículo 18, le dice el Señor a papá y le dice el Señor a mamá. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirle. Sí, hijo, hija, Dios manda a tu papá y Dios manda a tu mamá a que te castiguen mientras todavía hay esperanza, mientras ese castigo logre en ti un cambio, mientras ese castigo logre en ti una reacción diferente. Y le dice claramente, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y sí, papá, y sí, mamá, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se trata que lo mates a leñazos. No se trata que le pegues por donde se te ocurra o con lo que se te ocurra. Para eso Dios puso las nalguitas, para que por ahí podamos castigar a nuestros hijos. Y cada vez que yo hablo de esto es importante como padre y como madre que le expliques a tus hijos por qué le estás castigando, cuál es la razón del castigo y le puedas decir claramente por qué es que se está ganando ese acto disciplinario, ese acto de amor. Segundo, nunca lo hagas con cólera, porque con cólera somos muy desmedidos. Con cólera no hacemos las cosas correctamente. Una costumbre que tenían los padres, y me da risa porque a mí me lo aplicaron, era
pegarle a uno por sílabas. Esto era cuando lo agarraban a uno y le pegaban y le daban nalgada. Te dije que no hicieras esto, ya que esto, pa. No hagas eso. No le pegues a tus hijos por sílabas. No le pegues a tu hijo o tu hija con cólera, pero sí castígale. Porque dice la palabra del Señor, mientras hay esperanza, mientras ese castigo pueda hacer efecto, va a surgir un efecto especial en tu hijo, especial en tu hija. Y tu hijo y tu hija, no te asustes, no te preocupes, y porque te pueden castigar, no te preocupes eso, nada más reflexiona en el por qué te están pegando, por qué te están castigando, cuál es la razón de este castigo. Pero no te vayas, hijo, hija, quiero leerte otro versículo, allá en Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice el Señor, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, a los niños hay que corregirlos desde tempranito, desde que empiezan, cuando usted empieza a ver en ellos actitudes que no están bien. Usted, padre, usted, madre, debe de empezar a tener actos correctivos, actos disciplinarios para ese niño y para esa niña. El que detiene el castigo, dice la palabra del Señor, que a su hijo aborrece. Aquel padre que no disciplina, aquella madre que no disciplina. Muchos muchachos, muchas muchachas, muchos hombres, muchas mujeres hoy en día son lo que son porque no tuvieron un padre que los disciplinara, porque se lo endosaban todo a la mamá. Mamá, haz tú esto, mamá, haz lo otro, encárgate tú de mis hijos, yo me encargo de trabajar. No podemos descargar la responsabilidad de verdaderamente, mi hermano y hermana, nuestra responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Dice la palabra que el que detiene el castigo a su hijo no lo está amando, lo está aborreciendo. Pero también Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Sí, la necedad está en el corazón de los muchachos. La majadería, el hacer las cosas mal, el no tener una buena conducta, eso está ligado en el corazón. Pero dice la palabra del Señor, mas la vara de la corrección le alejará de él. La vara de la corrección le alejará de él. Sí, mis hermanos, a los hijos hay que disciplinarlos. También Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Y déjame decirte que esta palabra vara como castigo vienen del hebreo, de la raíz precisamente de dolor. Y es lo que como padres debemos nosotros procurar, la disciplina de una manera que sí, que duela, pero que haga un cambio verdadero. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29, capítulo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo. Los responsables, mis hermanos, de administrar la disciplina a nuestros hijos es papá y es mamá. Y no lo dejes de hacer, hazlo. Cuando ya no puedas negociar con tu hijo, hazlo. Cuando ya no es una conversación respetuosa, cuando ya es una imposición de tu hijo, de tu hija, cuando quiere hacer lo que le da la gana, en ese momento es importante que haya un papá, que haya una mamá que tome el control de la situación y discipline a su hijo como tiene que disciplinarle. Pero también la Biblia nos enseña que los responsables de la disciplina en los pueblos es de los gobernantes. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que no hace lo bueno. El gobierno es encargado de la disciplina. Ahora que hay tantos procesos de indisciplina, sí, bastantes procesos de indisciplina tenemos ahora, con la restricción vehicular, con la restricción sanitaria. La gente no se cuida, piden que no se hagan revolver las burbujas y no hay manera. Piden que tengan distanciamiento y no hay manera. Piden que no estén hablando entre ellos y no hay manera. Pues para eso está la autoridad, para hacer que la ley se cumpla como debe de ser. Pero también los responsables de administrar la disciplina para los miembros de la iglesia es la iglesia misma. Si nosotros vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Sí, el Señor nos pide a que haya una separación como un proceso disciplinario. Y sí, esto es una enseñanza bíblica y también es una responsabilidad de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, dice la palabra del Señor: porque si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere tu hermano, la disciplina para restauración. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un proceso de disciplina para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien. La disciplina en relación con los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios no vive de acuerdo con las reglas que Dios establece, Dios usará de la disciplina para corregir esta rebeldía, con la intención, con el propósito de que esta persona retome el lugar que necesita tomar, las prácticas que necesita seguir y haga las cosas bien delante del Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Señor. Cristo como cabeza de la iglesia, por lo tanto, él puede y debe corregir a su iglesia. La iglesia también es la administradora de la disciplina, porque hay diferentes tipos de ofensas o diferentes tipos de situaciones que hay que corregir. Las ofensas para expulsar a algún miembro deben de ser bíblicas. No puede ser porque a alguien se le ocurrió, no puede ser porque a alguien quiso sacarse el clavo con otro hermano. Pero yo quiero decirles, hermanas, antes de entrar a este punto, quiero decirles que muchas veces, ya cuando la iglesia tiene que tomar un proceso disciplinario de expulsión, ya es porque esta persona ya quiso verdaderamente salir de la iglesia, porque ha venido pecando, porque ha venido teniendo indisciplina, no se ha sabido mantener y conducirse en la casa de Dios como debe de hacerse.
y se le ha hablado y se le ha dicho y se le ha pedido y se le ha confrontado, y esta persona lo que decide al final es simplemente ignorar a Dios. Pues entonces ya esta persona, ya desde que tiene esa actitud, ya decidió no ser parte de la iglesia. Así que la iglesia, en un acto de expulsión, lo único que hace es formalizar lo que este hermano en su corazón ya ha decidido. Yendo allá a 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11, dice la palabra del Señor: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo le dice a la iglesia: mire, yo no les estoy diciendo que no se junten con fornicarios, ni con ladrones, ni con avaros de este mundo, porque entonces tendríamos que salir. Porque en algún momento voy en el bus a la par de un fornicario, voy en el bus a la par de un estafador, voy a la clínica y me topo un avaro que está a la par mía, o voy al juzgado y el juez que va a ver mi caso resulta que es un adúltero. ¿Me doy a entender, hermanos? No, Pablo no le está diciendo, yo no les estoy diciendo esto. Lo que les estoy diciendo dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, diciendo que es cristiano, diciendo que es cristiana, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. No anden con él, con el tal ni aún comáis, con el tal ni aún participéis, con el tal ni aún tengáis tiempos de coinonía. No lo haga con ninguno que, llamándose hermano, tenga este tipo de comportamiento. Los hechos deben estar fundamentados en testimonios confiables, hermanos. No es por hablar, no es porque alguien viene y habló mal de una persona y ya entonces es suficiente para expulsarle. No, mis hermanos, hay que hacer un estudio claro con respecto a esto. Mateo 18:16, que ya lo leímos, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No se trata de que alguien viene a hablar mal de un hermano o una hermana y entonces todo el mundo, sí, expulsémoslo, sí, saquémoslo. No. Tiene que haber un estudio previo, un trabajo previo. Porque estamos hablando de la iglesia del Señor y todo hay que hacerlo correctamente, todo hay que hacerlo como debe de ser. Entonces, hermanos, lamentablemente muchas iglesias a veces toman este papel. Y sin hablar con el hermano, sin saber la situación, solo que alguien vino y dijo algo y toman la decisión de expulsar a los hermanos. Yo quiero decirles que aquí en nuestra iglesia hay un comité de ética. Ese comité de ética, hermanos, se encarga de ver situaciones precisamente disciplinarias de la iglesia. Y la iglesia delegó, por decirlo en alguna manera, a este comité para que también con el pastor puedan tomar los aspectos disciplinarios después de toda una investigación, después de toda un evento en el cual se presentan pruebas y todo lo demás. Y el comité de ética toma esto en sus manos para que no haya un maltrato de la iglesia hacia aquel hermano, hacia aquella hermana. Pero mis hermanos, muchas veces puede pasar que al comité de ética no se le haga caso, que al comité de ética se le ignore. Pues entonces cuando eso pasa así,
ya el comité de ética lo pasa a la iglesia, lo presenta a la iglesia y lo lleva ante la iglesia. También allá primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19. Primera de Timoteo 5, 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Sí, contra un pastor, contra un siervo. No admitas, como en el otro caso, con un testigo. 1 o 2 vinieron y hablaron mal de un hermano o hablaron de algo que vio un hermano y lo presentaron a la iglesia, pero contra un siervo del Señor, contra un pastor, contra un anciano, dice: no lo hagas de esta manera. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o con 3 testigos. ¿Por qué razón? ¿Porque somos especiales? No. Porque lamentablemente hay gente que quiere hacerle daño al pastor. Hay gente que quiere hacerle daño al ministro. Hay gente que quiere hacerle daño a esa persona que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, no es que no puede ser juzgado. Claro que puede ser juzgado y debe de ser juzgado. Si hay algo que no está mal, tiene que revisarse. Pero dice: con 2 o 3 testigos, no con una persona que vino y habló mal del pastor, o 2 personas que vinieron y hablaron mal del pastor. No, tiene que haber una evidencia mayor en cuanto a los testigos. El orden dentro de la iglesia es imprescindible y se necesita establecer la disciplina. Allá en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. No se trata de hacer aquí una gritería porque el hermano aquí, porque la hermana allá. No, hermanos. Todo con orden, todo con decencia. La disciplina no tiene por qué ser un asunto que desordene la iglesia del Señor. Todas las partes deben de ser conscientes del propósito al aplicar esta disciplina. Allá en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 4 y 6 dice la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está hablando, mis hermanos, de aquel caso de ese hombre que se hablaba en la iglesia de Corinto, algo que ni se hablaba entre los gentiles, que un hombre andaba con la mujer de su papá. Allá también en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Sí, la intención de la disciplina en la iglesia es para que esa persona sienta vergüenza y pueda volver otra vez al camino correcto. Y no es para maltratarlo, como decimos en Costa Rica, no es para hacer leña del árbol caído, no, es simplemente para que él se reponga, se recupere de lo que está pasando. Sí, mis hermanos, es importante verdaderamente tener cuidado con la disciplina. Pero hay diferentes tipos de ofensas, hay diferentes tipos de situaciones que debemos de ver. Allá en Mateo capítulo 18 que estamos viendo, podemos entender que hay ofensas privadas, hay ofensas que son privadas. Si vamos un momentito a Mateo capítulo 18, que es el pasaje que estamos también analizando, podemos entender, hermanos, que existen ofensas privadas. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
un hermano pecó contra otro hermano. Eso está en el ámbito de lo privado. Entonces hay ofensas privadas. Llevar uno o dos hermanos de testigos de buen testimonio para que todo lo que se diga sea valorado y escuchado por otros en el ámbito privado. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En el ámbito todavía allí privado, por eso se tienen que ser testigos, hermanos en Cristo fieles, hermanas en Cristo verdaderamente llenas del Espíritu Santo, discretas, discretos, para manejar estos asuntos. Quizás es importante entonces que esté el ofendido, el ofensor, y que también estén los testigos. La iglesia escucha y trata directamente con el ofensor, no trata con el ofendido. Vea el versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿quién? El ofensor, tenle por gentil y publicano. La intención de esto no es castigar, sino restaurar el compañerismo cristiano entre los hermanos. La decisión de la iglesia es final y no hay más allá. Lo que la iglesia decidió es lo que se debe de hacer. Esto en cuanto a ofensas privadas. Pero también existen las ofensas públicas. Lo acabamos de ver allá en Primera de Corintios capítulo 5. Y es el mismo caso que estábamos hablando ahorita, que estábamos mencionando, del 1 al 13. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era algo impresionante. Ahora, esto era ¿qué? Una ofensa pública. Entonces, mis hermanos, estas son las cometidas abiertamente, tanto que la conocen la iglesia, pero también la conoce la comunidad ve, la comunidad se da cuenta, es adúltero o una esposa es adúltera, los ven por alguien de la iglesia, ve que con la persona que está no es su esposo, ve que con la persona que está abrazando no es su esposa, que se están besando, que están en una relación amorosa. Eso ya es un asunto público. O aquel compañero de trabajo que llega y le cuenta a sus compañeros, no ve que me estafaron con un carro. ¿Cómo lo estafaron? Sí, me dijeron que estaba muy bien, compré el carro y no, hombre, resulta que está malísimo. Y va usted a ver el carro y resulta que es el carro de un hermano en Cristo. Y usted le pregunte, ¿quién se lo vendió? Me lo vendió fulano de tal. Ay, es el hermano en Cristo. Es un asunto público que está allí. Pablo pide a la iglesia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Al expulsar al hermano que se comporta así, realmente es solo hacer oficial lo que en el corazón del hermano ya ha sido también oficial. Su decisión fue dejar la obra del Señor. Su decisión fue dejar la iglesia. Por eso está en adulterio. Por eso no viene a la iglesia. Por eso no quiere que el pastor lo llame. Por eso no quiere que el pastor los visite. Por eso no quiere que la esposa hable con el pastor. Por eso no quiere que sus hijos cuenten la situación. ¿Por qué? Porque ya tomó en su decisión, en su corazón, ser expulsado, ser llevado, ser quitado de la iglesia. Casi toda la iglesia es testigo de lo que se está discutiendo, ya todo el mundo sabe, es evidente. Aunque en 1 Corintios 15:11 está hablando de fornicación, no es el único mal testimonio que se debe de tratar con esta situación. A veces no solamente la fornicación, a veces una estafa que se comete, a veces un delito que se comete.
Y sí, y la iglesia es testigo, la iglesia necesita entonces hacer las cosas como tiene que ser. Mis hermanos, todavía me queda algún material, voy a tratar de avanzar un poquito más. Estas ofensas, mis hermanos, que son públicas, se debe de manejar públicamente. Se debe de manejar públicamente. Pero entonces, mis hermanos, como les digo, para esto hay un comité de ética en nuestra iglesia, siempre salvaguardando el testimonio de la iglesia y siempre salvaguardando el testimonio de los hermanos. Alguien lo dijo de una manera relativamente simple. Si alguien comete una ofensa pública, si alguien comete una ofensa privada, se trata y se maneja desde el ámbito privado. Pero si alguien comete una ofensa pública, se trata y se maneja en el ámbito público. Es lo que el Señor nos enseña a partir de su palabra. También, mis hermanos, voy a terminar aquí. Ya pues se ha ido avanzando el tiempo y vamos quedando con el tipo de ofensas que hay. Hay ofensas doctrinales de diferentes tipos. Hay ofensas que son divisiones, que hay herejías, que hay contradicciones, conductas desordenadas. Todo este tipo de ofensas hay que tratarlas, hermanos. Y como iglesia, la responsable es la iglesia. Yo les he dicho, es muy fácil decirle al pastor, tome, encárguese usted de esto, cuando es una responsabilidad de la iglesia. Y hay pastores que se han encargado y no deberían de hacerlo y no han dado la responsabilidad a la iglesia, que sea la iglesia la responsable y aprenda a responsabilizarse de la disciplina dentro de la iglesia. Hay pastores que lamentablemente se han encargado de la disciplina por años y han cometido serios errores con hermanos y con hermanas y han maltratado familias, pero hermanos, muchas veces es porque no hay nadie más que lo haga. Cuando Pablo le dijo a la iglesia, le dijo, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Muchas veces, hermanos, la iglesia no hace nada. Y yo quiero terminar con una frase rápidamente. Como pastor y como iglesia, cuando hay una ofensa pública, yo prefiero que la iglesia haga algo y si después lo hizo mal, que pida perdón. Prefiero eso a que del todo la iglesia no haga nada, porque es peor no hacer nada que hacer algo. Lo óptimo es hacer algo y hacerlo bien. Por eso este estudio con respecto a la ética, con respecto a la disciplina que el Señor pone en la iglesia. Próximamente vamos a seguir con este tema. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Vamos a terminar con una palabra de oración, pidiéndole al Señor que Él nos ayude a entender estos actos correctivos con la intención, como les digo siempre, mis hermanos, de que las personas, los hijos de Dios, volvamos a tener el camino correcto hacia su palabra. Gracias, Dios, por este tema. Gracias porque nos permites hablar de él. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades a todas las madres, que pasen un hermoso día. Feliz Día de las Madres.